Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Alexander Mercouris, el presentador del muy popular podcast Duran. También tiene su propio podcast con su nombre, Alexander Mercouris. Ambos canales son a los que la mayoría de nosotros acudimos para obtener nuestras actualizaciones y análisis diarios. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Y muchísimas gracias por verme aquí. Es un maravilloso canal. En los últimos días, lo que comenzó como una guerra de cambio de régimen parece haberse convertido en una guerra energética, con ambos bandos intentando agotarse mutuamente. En tan solo los últimos días, hemos visto ataques muy extremos, desde el yacimiento de South Pars hasta la central nuclear de Bushehr. ¿Cómo evalúas esto? Los ataques contra Irán, pero también la represalia de Irán. Bueno, creo que la explicación es una de extrema frustración y desconcierto tanto en Washington como en Israel. Pienso que cuando iniciaron esta campaña militar hace 3 semanas, los estadounidenses y los israelíes asumieron que terminaría muy rápido, que el gobierno de Irán era débil y frágil y caería con mucha rapidez, que en cuanto se eliminara al liderazgo surgiría un vacío de poder. No anticiparon una guerra larga, ni que Irán sería capaz de seguir resistiendo de la manera en que lo ha hecho. Así que, en este tipo de situación, a la gente le resulta muy difícil retroceder, porque se han preparado mentalmente para la victoria, y las consecuencias políticas de no lograr esa victoria harían que todo el esfuerzo equivaliera a una derrota, victoria entendida como un cambio de régimen. Están tomando represalias, y lo están haciendo de una manera que para mí tenía inicialmente la intención de ejercer una enorme presión sobre Irán y algunos de sus aliados, en particular Rusia, para que se sentaran a la mesa y empezaran a hacer las grandes concesiones que los estadounidenses y los israelíes necesitaban para justificar lo que ha ocurrido. Por eso se produjo el ataque a South Pars, que fue una escalada masiva, y por eso también se produjo el ataque a Bushehr. Ahora bien, Bushehr, casi nadie habla de ello. Gracias por preguntarme al respecto. Creo que es enormemente importante y con grandes consecuencias. Se trata, por supuesto, de un reactor construido en gran parte por los rusos. Hay técnicos rusos en la zona. Hasta donde sé, nadie resultó herido. Pero me parece que el ataque a Bushehr fue también un mensaje para los rusos. Reducid vuestro apoyo a Irán. Haced que hablen con nosotros. De nuevo, se repitió el mismo error de cálculo que vimos al comienzo de la guerra con este ataque. En lugar de que los iraníes se apresuraran a negociar o aceptar un alto el fuego o lo que fuera, dijeron: si nos atacáis de esa manera, tenemos todo el potencial para hacer lo mismo en respuesta. Y por supuesto, llevaron a cabo sus ataques. Esto supuso un impacto enorme e inesperado. Fuimos testigos de los acontecimientos extraordinarios que se desarrollaron en las últimas horas, en los últimos días, tras estos ataques a los sistemas energéticos. Una guerra de desgaste en el ámbito energético es una guerra que Estados Unidos y las potencias occidentales no pueden ganar. Dependen, viven de la energía. Sus adversarios, Irán, Rusia y en última instancia, si Rusia entra en juego, también China, están mucho mejor posicionados para resistirla. Bueno, escuchamos todos esos comentarios de Estados Unidos diciendo que Trump dijo que nadie podría haber predicho que atacarían las bases de todos esos estados del Golfo. Y él, aparentemente, según el Wall Street Journal, también había descartado la idea de que los iraníes cerrarían el estrecho de Hormuz. Quiero decir, si reconoces que Irán ve esto como una amenaza existencial, todas esas respuestas deberían haberse entendido como lo primero que haría. Quiero decir, mucha gente predijo esto, tú entre ellos. Así que, ¿cómo pudieron equivocarse tanto? Porque da la sensación de que esto se ha convertido en una tendencia habitual.
Si miras, por ejemplo, la guerra de Ucrania, una de las razones por las que los europeos se unieron a la guerra por poderes contra Rusia fue que pensaban que Rusia se quedaría sin misiles en unos pocos días. Ya lo oímos decir en marzo. Creían que la economía rusa quedaría reducida a escombros a finales de la semana, que toda la comunidad internacional les daría la espalda. Pero pasa lo mismo con Irán, su capacidad de contraatacar, el alcance de sus drones y misiles. Quiero decir, aunque ya libraron una guerra contra ellos en junio, aquí estamos otra vez. Sí, ¿se trata simplemente de vender demasiado la guerra o es arrogancia hegemónica? ¿Cómo lo explicas? Porque esto es peligroso. Bueno, es increíblemente peligroso. Creo que la arrogancia hegemónica desempeña un papel importante en esto. Sigue existiendo en Estados Unidos y en cierta medida en Europa una creencia arraigada, una creencia incrustada, de que Estados Unidos, Occidente, posee un poder casi limitado, que el mero acto de aplicar ese poder basta para lograr el resultado deseado, y que todo, al final, se reduce a una cuestión de voluntad. Si lees los tipos de publicaciones producidas por muchas de las personas que toman estas decisiones, puedes ver que es la fuerza de voluntad factor fundamental en todo lo que piensan y hacen. Se centran demasiado en la voluntad, concretamente en la suya propia, y no tanto como deberían en las capacidades, sus propias capacidades, y aún más las de sus adversarios. ¿Cómo se ha llegado a esto? Es una gran cuestión, porque no siempre fue así. Hubo una época durante la Guerra Fría en la que recuerdo, y estoy seguro de que tú también lo recuerdas, que solíamos leer en Occidente análisis muy detallados sobre el estado de la industria petrolera rusa, el estado de la industria de construcción de maquinaria rusa y cosas por el estilo. Hoy vemos mucho menos de eso. Es sobre todo una caricatura. Rusia es una cleptocracia. Rusia está gobernada por oligarcas. Existe este enorme problema de corrupción, que Rusia es un petroestado. La idea de que el país tiene una base industrial simplemente nunca se toma en serio. Y con Irán, creo que eso se ha llevado un paso más allá. La suposición de que el régimen allí es frágil, que es impopular, que es un castillo de naipes, que basta con soplar un poco para que se derrumbe. Y que, por supuesto, no se atreverían a cerrar el estrecho de Hormuz, porque si lo hicieran, estarían socavando su propia posición económica, lo cual, por supuesto, contradice todo lo demás. Pero quiero decir, la gente... En realidad, vi a personas que pensaban eso y que los chinos nunca les permitirían hacerlo, como si China tomara realmente las decisiones en Teherán. Esto nunca ha empezado. Pero esos argumentos estaban ahí, repitiéndose sin cesar y asumiéndose como ciertos. No lo sé, es algo así. Suelo señalar que durante la Guerra Fría se nos permitía debatir, por ejemplo, las preocupaciones de seguridad de nuestros oponentes, lo cual es necesario si se quiere reducir la competencia en materia de seguridad y crear una seguridad y una paz indivisibles. Pero creo que va incluso más allá. Se trata de la capacidad de hablar siquiera de lo que está ocurriendo con nuestros oponentes. Porque suelo señalar que, por ejemplo, en Rusia su economía se ha diversificado bastante. No dependen tanto de la energía. Han logrado grandes avances en el desarrollo de su propio ecosistema digital y están avanzando hacia la soberanía tecnológica. Pero si planteas estos puntos, no es como si simplemente estuvieras describiendo lo que ocurre en Rusia y comparando sus fortalezas y debilidades. Se considera que eres prorruso porque hablas de sus fortalezas, lo que significa que se etiqueta como un argumento del Kremlin. Así que, en esencia, nos hemos prohibido a nosotros mismos hablar de sus puntos fuertes. Y he notado lo mismo con Irán, porque Irán tiene instituciones estables. No se trata solo de unos fanáticos religiosos gobernando mediante pura violencia. Y sabes, cuando estuve en Teherán, noté que gran parte de la represión hacia las mujeres está exagerada. En la educación superior hay muchas mujeres, y en las calles se ven mujeres que no están obligadas a cubrirse,
chicas con camisetas y vaqueros sin cubrirse el pelo. Quiero decir, si lo mencionas, en cierto modo estás hablando a favor del régimen ahora, porque parece que los estás defendiendo. Ya no hay apetito por nada positivo, ni por nada que pueda considerarse a favor. Pero si no puedes, como dices, si todo tiene que ser pesimismo y fatalismo sobre tu oponente, que no son más que una gasolinera disfrazada de país, o unos mulás locos que quieren destruir el mundo, ¿cómo puedes mejorar tu propia seguridad si no puedes hacer una evaluación honesta del otro lado? Es bastante extraordinario. Pero quería preguntarte esto. La gente dice que podríamos estar encaminándonos hacia una guerra mundial, porque estas guerras están bastante conectadas. La guerra de Irán está bastante conectada con la guerra actual con Rusia. Entonces, ¿cómo ves que la guerra más amplia en Irán afecte nuestra guerra por poderes con los rusos? Bueno, creo que una socava a la otra. Si observas la parte económica, ya hemos visto que Estados Unidos ha tenido que relajar sus sanciones sobre el petróleo ruso. La realidad es que ahora estamos en una crisis energética. Ya en Asia, Indonesia, que antes era productora y exportadora de petróleo, ha tenido que recurrir a Rusia en busca de ayuda. Aparentemente, Corea del Sur está haciendo lo mismo. Si esto se prolonga, cada vez más países de Asia se verán obligados a hacer lo mismo. Y no se trata solo del petróleo. Aquí es donde entra toda la idea de hablar de Rusia como un estado corrupto, cleptocrático y petrolero. Y, por cierto, estoy completamente de acuerdo contigo en que hemos restringido de forma desastrosa los términos del debate. Mantener discusiones inteligentes sobre el otro bando se ha vuelto de algún modo moral y políticamente. Pero los rusos no solo producen petróleo, también producen nafta, fertilizantes y helio. El Golfo Pérsico es una fuente importante del helio que se utiliza en Taiwán para fabricar microprocesadores avanzados, esos chips de los que tanto se habla. No hay muchas fuentes alternativas de gas helio, así que los taiwaneses, si quieren mantener la producción, tienen que acudir en última instancia a donde se produce el helio y a las personas dispuestas a venderlo. Puede que tengan que recurrir a los rusos. Así que, en definitiva, todo el aparato de sanciones que hemos creado e intentado hacer cumplir, con un éxito muy irregular durante los últimos 4 años, empezará a desmoronarse cuanto más se prolongue esta crisis. No se trata simplemente de levantar las sanciones durante 30 días y luego volver a imponerlas. Quiero decir, hablar de esa manera es absurdo. Si vas a tener que levantar las sanciones, aunque sea por poco tiempo, las estás socavando fatalmente. Y por supuesto, el hilo conductor entre estos dos conflictos es exactamente de lo que has estado hablando, que ambos derivan, en última instancia, de este impulso hegemónico, de este empuje hegemónico que nos lanzó a un foe primero con Rusia y luego con Irán, sin pensar en las consecuencias. La necedad fue completamente innecesaria si se hubieran tenido en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia. Sus exigencias de seguridad no eran desmesuradas. No queremos infraestructura militar de la OTAN en nuestras fronteras. No queremos bases secretas de la CIA a lo largo de nuestras fronteras. Muchas de estas cuestiones podrían haberse resuelto. Kissinger ya señaló esto en 2014. Dijo, ¿por qué estamos todos hablando de la necesidad de derrotar a Rusia? Primero deberíamos determinar si es o no una gran potencia. Y si lo es, como él creía, entonces nuestro primer paso debería ser discutir con Rusia en qué puntos nuestras preocupaciones o intereses de seguridad pueden coincidir, y donde no coincidan, cómo gestionamos la competencia. En lugar de eso, se da por hecho que, bueno, ahora estamos chocando con ellos. Ahora tenemos que derrotarlos. Es algo muy primitivo. Y es lo mismo con los iraníes. Trump estaba señalando que si no hubiéramos atacado, Irán tenía un plan para apoderarse de todo Oriente Medio.
Quiero decir, ¿de dónde sale eso? Es realmente una locura. No podrías conseguir que ningún experto serio en Oriente Medio respaldara una afirmación tan disparatada. Pero si no hiciéramos esas declaraciones, podríamos hablar de las preocupaciones de seguridad iraníes. Podríamos haber notado que sus intereses podían haberse satisfecho, y han demostrado que podían serlo, al menos en lo relativo a la cuestión nuclear. Por lo demás, creo que tienes razón con Taiwán. Los mercados irán donde esté el dinero. Vimos lo mismo con los alemanes cuando cerraron el acceso al gas ruso para sus industrias. Ahora la industria alemana está haciendo las maletas y yéndose a donde fue el gas ruso, es decir, a China. Pero también, por supuesto, algunos se están trasladando a Estados Unidos. Solo se puede ignorar la realidad durante un tiempo. Sí, pero sobre eso, ignorar la realidad, ¿cómo crees que esto afecta la disposición diplomática en Europa? Porque muchos de ellos son tercos, pero el primer ministro belga salió y dijo que quizá deberíamos empezar a hablar con Rusia. Estamos financiando una guerra. Ni siquiera se nos permite participar en las negociaciones. Tal vez ha llegado el momento. Y recibió cierta simpatía, o apoyo, o comprensión, creo que esa es la palabra adecuada, por parte de los italianos. Entonces, ¿cómo ves la posibilidad de fragmentar parte de esta actitud pro-guerra dentro de Europa? Bueno, antes de responder a eso, permíteme decir que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que los rusos y los iraníes querían estaba perfectamente dentro de nuestra capacidad, de la capacidad de Occidente, para aceptarlo sin comprometer ninguno de nuestros intereses de seguridad. Al contrario, los habríamos fortalecido. Teníamos el plan de acción integral conjunto que funcionaba con Irán y evitaba que Irán desarrollara una capacidad de armas nucleares, si es que alguna vez fue su intención. Y al mismo tiempo, teníamos paz en el Golfo. El estrecho de Hormuz estaba abierto y estábamos en una situación de seguridad mucho mejor que en la que nos encontramos ahora. Tuvimos acuerdos con los rusos al final de la Guerra Fría, según los cuales la OTAN no se expandiría hacia el este y no se establecería infraestructura de la OTAN en Europa del Este. Aquella fue una época de paz, un momento en que la Guerra Fría estaba terminando. Incumplimos todos esos acuerdos. Ahora tenemos una guerra en Ucrania, una guerra que, como ambos hemos comentado en muchos lugares, estamos perdiendo. Así que, una vez más, nos encontramos en una posición de seguridad peor de la que habríamos tenido si simplemente hubiéramos aceptado esas propuestas razonables para proteger y preservar la seguridad de las que acabas de hablar. Y tienes toda la razón. Ahora bien, todo lo que hemos comentado, todos los problemas que hemos tratado, se refieren en realidad a fallos fundamentales de percepción y de diálogo interno dentro de nuestras propias sociedades, que nos han impulsado hacia estas confrontaciones tan peligrosas y hacia los problemas en los que nos encontramos hoy. Hay un camino de regreso. Podemos negociar. Ninguno de estos dos países quiere conquistar Oriente Medio. Está más allá de la capacidad de Irán para hacerlo. Rusia, desde luego, no quiere conquistar Europa. También está más allá de su capacidad. Pero tenemos que cambiar la perspectiva con la que hemos afrontado este conflicto. No estoy seguro de haber respondido exactamente a su pregunta, pero si quiere retomarla, podemos hacerlo. Sí, bueno, supongo, Walter, que profundicemos un poco más en ello. Las divisiones que podríamos ver ahora en Europa, porque... Exactamente. Porque sí, pensé que esta era una de las posibles ventajas para Rusia. La gente dice que los precios del petróleo están subiendo, que las armas se están desviando hacia Oriente Medio. Por supuesto, muchas de estas cosas son positivas. Sin embargo, es algo temporal, así que creo que quizá la gente le está dando demasiada importancia. Pero lo interesante es la capacidad de los europeos para mantener la solidaridad en torno a esta narrativa de nada de diplomacia. Enviemos más armas, Ucrania está ganando.
Parece que esto podría fragmentarse como consecuencia, y si eso se fragmenta, será muy difícil volver a recomponerlo. ¿Lo ves así? Supongo que von der Leyen y Kallas, ya sabes, quizás Scholz, son incondicionales, nunca cambiarán de opinión, pero sí se perciben divisiones que están surgiendo en este entusiasmo bélico de los líderes europeos. Bueno, sí, pero esto va a tardar mucho tiempo en resolverse. Quiero decir, Bart de Wever es importante porque Bélgica evidentemente alberga a la Unión Europea, alberga a la OTAN. Por esa razón, si no por otra, es un país de la UE de importancia crítica. Y lo que Bart de Wever está diciendo es lo que muchos otros líderes europeos están pensando. Él mismo lo ha dicho. Y a lo que apunta son las realidades. No podemos derrotar a los rusos. No hay manera de que pudiéramos derrotar a los rusos con los estadounidenses. Y desde luego, no podemos derrotarlos sin los estadounidenses. Y los estadounidenses no van a lanzarse de nuevo a este conflicto. La economía tampoco está funcionando como pensábamos que lo haría. Ahora bien, cuando alguien tiene los hechos de su parte, tarde o temprano los hechos se imponen. Y empezaremos a ver a algunos de estos líderes, Giorgia Meloni quizá, en Italia, Sánchez tal vez, en España, que nunca han estado tan claramente comprometidos con esas plataformas como lo han estado los sectores más duros. Poco a poco, quizá empiecen a salir y a alzar la voz, momento en el que veremos cómo se extienden la fragmentación y la división. Y entonces veremos que las cosas empiezan a avanzar. Pero por desgracia, este es el problema. Los sectores duros siguen siendo muy poderosos. Siguen controlando los resortes clave, siguen en gran medida dominando el relato y los medios de comunicación siguen de su lado. Y mientras sigan ahí, la otra parte, los rusos, se dirán a sí mismos que sí, que están dispuestos a entablar algún tipo de diálogo con los europeos. Podemos ver esta fragmentación, pero podemos realmente estar seguros, a largo plazo, de que una vez que las cosas se estabilicen, los sectores más duros no volverán a imponerse, como ya lo hicieron antes. Así que probablemente este proceso ocurrirá, pero no creo que volvamos todavía a aquella situación la que teníamos a principios de los años 90, cuando podríamos haber construido una arquitectura de seguridad y política estable en Europa. No creo que lleguemos a ese punto en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, ahora que por fin alguien empieza a hablar en esos términos, empecemos a ver que ese diálogo esencial, que como bien has dicho, ha sido tan implacablemente reprimido, comience. Pero, como he dicho, se ha hecho demasiado daño durante demasiado tiempo. Recuperar la confianza va a ser muy difícil. Bueno, también está esto. Sé que es algo de lo que has hablado en el pasado. Cuando los europeos impusieron sanciones económicas a China, hubo toda esa indignación y escándalo moral cuando los chinos respondieron de la misma manera, como si eso fuera de algún modo una prerrogativa de Occidente. Gran parte de esto proviene de la suposición de la dominancia en la escalada, que Occidente es quien decide, tanto en el frente militar como en el económico. Decidimos boicotear toda la diplomacia. Hasta ahora, claro, Macron dice, de acuerdo, quizá hablemos con Rusia después de todo, si es dentro de este formato con los estadounidenses y los ucranianos. Y entonces los rusos les dicen, no estáis invitados. Lo mismo ocurre con el hecho de aislarnos del petróleo, el gas y los fertilizantes rusos. Ya sabes, y ahora por supuesto, tenemos este problema en Oriente Medio. Estamos debatiendo si deberíamos permitir temporalmente que los rusos nos exporten, solo para descubrir que puede que los rusos ni siquiera estén interesados, que tienen otros mercados. ¿Ves que ocurra algo similar, quizá con Irán? Es decir, los iraníes, se oyen algunos comentarios de que no hay vuelta atrás a cómo eran las cosas antes de la guerra, y por eso no quieren un alto el fuego. Siguen diciendo que quieren abordar las causas de fondo, que quieren un acuerdo político, un lenguaje similar al que oímos de los rusos, ya sabes, el fin de esta dominación hegemónica, por así decirlo. ¿Cómo ves que los iraníes jueguen esta partida?
¿Qué es lo que buscan? Creo que es exactamente lo mismo que dicen los rusos, y se debe a los mismos factores. Tanto los iraníes como los rusos, y tú, por cierto, has documentado meticulosamente en varios libros lo que han hecho los rusos, fueron muy lejos en su intento de negociar de buena fe, de alcanzar acuerdos a largo plazo con los europeos y con los estadounidenses. Lo vimos hace poco con los iraníes negociando con los estadounidenses en Ginebra y, al parecer, haciendo concesiones muy importantes allí. Y los iraníes van a decirse a sí mismos, como ya se han dicho los rusos, que esto es imposible. Estamos negociando con gente que solo recibe y nunca da. Y en cuanto les damos algo y ellos lo aceptan, lo que siempre ocurre es que vuelven y piden más. Ninguna negociación puede tener éxito si se lleva a cabo de esa manera. Así que tanto los iraníes como los iraníes con mucha más pasión y mucha más ira, porque son un país más débil, y para ellos esto es de forma más evidente y directa, una cuestión existencial, están diciendo, no podemos negociar a menos que se aborden las causas profundas. Es, ya sabes, una expresión rusa. Aún no la hemos visto por parte de los iraníes, pero la veremos con el tiempo, estoy seguro, a menos que se aborden las causas profundas. Y en última instancia, lo que todos quieren decir cuando hablan de causas profundas es que pueden señalar cuestiones concretas, la expansión de la OTAN, el apoyo a los golpes de Estado en Ucrania y las exigencias imposibles de que Irán abandone por completo su política exterior. Lo que los rusos y los iraníes quieren decir en última instancia cuando hablan de las causas profundas es, en definitiva, que Occidente acepte que son pueblos, sociedades y naciones importantes y que deben ser tratados como iguales, escuchando y atendiendo adecuadamente sus preocupaciones. Y volviendo a tu punto sobre el hecho de que asumimos que podemos sancionar a otros, pero nos sorprendemos y escandalizamos cuando hacen lo mismo con nosotros. Bueno, debemos salir de esa mentalidad y entender que, sí, podemos tener nuestros desacuerdos con los rusos, podemos tener nuestros desacuerdos con los iraníes, puede que no nos guste mucho de lo que hacen, pero en última instancia tienen derecho a estar ahí, y tenemos que negociar con ellos, y negociar con ellos de buena fe, tal como solíamos hacerlo con los soviéticos durante la Guerra Fría. Sí, creo que es un punto importante señalar que siempre vuelven a pedir más en estas negociaciones, porque pienso que ese es un problema clave de toda la era posterior a la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética se desmoronó y los europeos y los estadounidenses decidieron crear una nueva Europa sin los rusos, no solo ofrecieron a los rusos un nuevo statu quo desfavorable. En realidad, no había ningún statu quo. Cada año, la OTAN tiene que mover un poco sus fronteras hacia el este. La infraestructura militar tiene que desplazarse un poco hacia el este. La infraestructura de defensa antimisiles tiene que moverse hacia el este, y los estados de tránsito energético son incorporados gradualmente de nuevo a la órbita de la OTAN. Parece como si no surgiera ningún nuevo statu quo. Siempre es este incrementalismo, empujar y empujar más allá, que en algún momento obligará a algún tipo de equilibrio. Pero ¿cómo lo ves tú? Quiero decir, si observas a las grandes potencias euroasiáticas, ¿cómo ve China todo esto? ¿Es una oportunidad? ¿Es algo que requiere una implicación más profunda por su parte? Porque han expresado cierta condena, por ejemplo, por el asesinato de líderes iraníes, diciendo que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo ves sus cálculos en todo esto? Sí. Quiero decir, solo para hablar del incrementalismo, usas la expresión cortar el salami en rodajas para describirlo, y creo que eso es exactamente en lo que hemos estado participando. Como dije, seguimos cortando el salami hasta que, en lo que respecta a los rusos y los iraníes, ya no queda salami. Y seguimos haciéndolo poco a poco, siempre volviendo por más.
Ahora bien, en cuanto a China, su situación es diferente a la de Rusia e Irán. Opera a nivel económico y militar estratégico en una escala completamente distinta. Hoy es el coloso de Eurasia y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Los chinos mantienen una relación muy compleja con Estados Unidos, que les ha servido bien para preservar sus intereses y que todavía intentan mantener. Pero, una vez más, se percibe cada vez más que las actitudes chinas han ido cambiando. Han estado observando cómo la retórica en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más hostil hacia ellos. Y por supuesto, son plenamente conscientes de que hay todo tipo de personas en Estados Unidos que hablan abiertamente de cómo pulverizar Irán y hacerse con el control de su petróleo privaría a China de ese recurso, y que de eso trataba en gran medida el asunto de Venezuela. En la medida en que hubo propuestas por parte del equipo de Trump para intentar mejorar las relaciones con los rusos de alguna manera, en última instancia se hicieron sin otro propósito real que intentar sacar a los rusos de la órbita china. Así que creo que los chinos lo que hacen es, lo saben. Ellos lo ven, lo leen todo, desarrollan su propia economía, refuerzan sus propias fuerzas, pero siempre harán lo justo para mantener a sus aliados de su lado y para que sigan funcionando. Así que comprarán petróleo ruso, proporcionarán chips a los rusos, resolverán cualquier problema de suministro que enfrenten los rusos. Brindarán asistencia diplomática en la medida en que no contradiga de forma demasiado evidente los intereses diplomáticos chinos. Harán lo mismo con Irán. De nuevo, no sabemos exactamente qué están haciendo los chinos con Irán, pero ha habido rumores sobre radares chinos y sobre ayuda financiera china. Se asegurarán de que todo esté ahí, bajo la superficie, pero lo harán. Y se han vuelto muy hábiles en ello. Creo que los otros países, los rusos, los iraníes, probablemente calculan que les conviene a largo plazo mantenerlo así, que no quieren que los chinos intervengan de forma demasiado evidente ni que se involucren demasiado. No solo eso intensificaría la crisis con Estados Unidos, la crisis global que implica a Estados Unidos, sino que también significaría que los chinos estarían presentes de una manera tan importante que, en efecto, existiría la posibilidad de que tomaran el control en Moscú o en Teherán, algo que precisamente esos dos países no quieren ver. Así que creo que los chinos han calculado esto de forma bastante precisa y equilibrada. Bueno, sobre las tácticas del salami. En realidad escribí un artículo en noviembre de 2021, 3 meses antes de que los rusos entraran en Ucrania. Me refería a las tácticas del salami, y el titular era algo así como ¿por qué una guerra será pronto inevitable? La razón por la que no lo reconocemos es porque damos estos pequeños pasos, lo que dificulta que el oponente responda. Y para nuestro propio público parecería muy irracional, incluso no provocado, si el adversario diera pasos tan grandes. Pero de nuevo, eso forma parte de todo el sistema. Tomas las piezas pequeñas y en algún momento un peón tiene que reaccionar y entonces parece irracional o no provocado. Lo que intentaba dejar claro es por qué se está volviendo inevitable, aunque mucha gente piense que es muy poco probable. Pero, ¿tú cómo lo ves? Mencionaste que los chinos están midiendo su apoyo con bastante cautela. ¿Tienes alguna información o suposición sobre lo que realmente están haciendo por los iraníes en este momento? Bueno, una vez más, todo lo que oímos se basa en información procedente de todo tipo de fuentes, que por supuesto no podemos corroborar completamente. Pero mi impresión es que los rusos están bastante implicados. Hemos visto cómo los drones Shahed, los iraníes han estado utilizando los drones Shahed con bastante eficacia. Estoy bastante seguro de que los iraníes han sido instruidos y entrenados para hacerlo por los rusos, que ahora tienen una enorme experiencia en esto. Los iraníes también han aprendido a combinar ataques con misiles y ataques con drones,
lo cual al parecer no es algo fácil de hacer si se quiere lograr con éxito. Y de nuevo, creo que los rusos probablemente también han ayudado en eso. Esta mañana vi que había fotos de ataques con misiles estadounidenses en los puertos iraníes del Mar Caspio. Ahora bien, ¿por qué estarían los estadounidenses atacando los puertos del Mar Caspio? Presumiblemente, algo está llegando a través de esos puertos y solo puede venir de Rusia. Circulan rumores e imágenes de convoyes de camiones atravesando Asia Central. Creo que es una descripción completa de este conflicto, probablemente desde bastante tiempo. Descubrimos que los rusos, en particular, están muy implicados en Irán. Have been involved in Iran quite a lot. It was not until the 2000s, for example. No fue hasta los años 2000, por ejemplo, cuando supimos hasta qué punto estuvo implicada la Unión Soviética en Vietnam, que había técnicos soviéticos ayudando a los vietnamitas realmente en Vietnam, guiando y operando los radares y los misiles de defensa aérea y ese tipo de cosas. Así que sospecho que los rusos están bastante implicados. Con los chinos siempre es más difícil de decir. Sospecho que los chinos también están allí. Están en mejor posición para proporcionar piezas de repuesto, combustible para cohetes, piezas para drones, ese tipo de cosas. Pero gran parte de esto son conjeturas. Y no quiero dar a entender que sé más de lo que sé. Sí, yo también vi esos convoyes que llegaban desde Tayikistán. La mayoría estaban entregando ayuda, pero también supongo que entre todos esos camiones, esos convoyes tan largos, tendría sentido que hubiera algo más aparte de ayuda. Normalmente esto es común en casi todos los conflictos. Cuando se establecen estos corredores humanitarios, así es como también pasan las armas. Y supongo que ese es el caso esta vez. Es importante decir, sin embargo, que la ayuda en sí misma tiene implicaciones en una guerra de este tipo. Quiero decir, los iraníes están bajo una presión muy fuerte. Necesitarán alimentos, necesitarán harina, necesitarán todas las cosas que mantienen las ciudades en funcionamiento y con vida. Obviamente Irán es un país enorme, con una gran base agrícola, pero incluso Irán probablemente necesite algún tipo de ayuda de este tipo, cosas como fertilizantes, por ejemplo. Todo esto puede clasificarse legítimamente como ayuda humanitaria, pero para un país que está inmerso, como Irán, en una guerra de desgaste, todas estas cosas cuentan y se vuelven importantes. De acuerdo. Bien, mi última pregunta era sobre el aspecto temporal, porque una vez más, esta es una guerra en la que cada bando intenta agotar al otro. Cuando no se puede atacar las armas, siempre se puede intentar desgastar a la sociedad atacando la infraestructura, lo cual, por supuesto, Estados Unidos ha hecho antes, atacando la infraestructura energética para golpear la economía. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿De dónde esperas que surjan los principales desafíos primero? Es decir, ¿quién se quebraría? Porque Estados Unidos parece estar quedándose sin armas, al menos. En cuanto a Israel, no está claro cómo les va a los israelíes. Irán también. Esto está pasando una factura considerable a los iraníes. Pero más allá de eso, los estados del Golfo, ¿cuánto tiempo podrán resistir? Gran parte de los daños que estamos viendo en lugares como Qatar tardarán años en repararse, incluso ahora. Y si esto continúa, incluso los europeos, ¿cuánto tiempo podremos aguantar? Ambos estamos en Europa y los precios de la energía están subiendo. Ya estamos en una situación bastante mala. ¿Cómo ves el aspecto temporal? ¿Dónde están los puntos de presión para las distintas partes implicadas? Bueno, el país que con diferencia está siendo más duramente golpeado en este momento es Irán. Quiero decir, Irán no tiene el nivel de fuerzas de ataque que poseen Estados Unidos e Israel. Y es importante no pasar eso por alto. Ha habido bombardeos muy intensos en el norte de Teherán y ataques en todo tipo de otras zonas de Irán,
Se está causando un enorme daño al país, a su economía y a su sociedad. Pero por supuesto, con los iraníes, aquí es donde el cálculo es diferente. Este es un conflicto que sienten que les ha sido impuesto. De hecho, lo están diciendo. Están utilizando esa expresión que fue una guerra forzada. Fueron atacados en medio de una negociación. Sienten que se trata de un conflicto existencial, que la alternativa sería perder su independencia, convertirse en efecto en una colonia occidental de nuevo, ver cómo se revierten los logros de su revolución. Sospecho que todavía hay mucha gente en Irán que apoya esos logros y quiere verlos preservados. Así que tienen ese factor de motivación, están dispuestos a soportar muchísimo dolor para seguir adelante. En Occidente es diferente, porque para nosotros, para Estados Unidos, esta es una guerra de elección. No había nada que obligara a Estados Unidos a llevar a cabo el ataque que realizó el 28 de febrero. En Israel menos. Pero Israel no puede librar esta guerra de la manera en que lo ha estado haciendo sin Estados Unidos. Para Estados Unidos es una guerra de elección. Para el resto de nosotros, en Europa, en Japón, en Corea del Sur, ni siquiera estamos implicados. Ni siquiera se nos consultó. No es una guerra de elección para nosotros. Somos simplemente pasajeros en este tren, por así decirlo. Así que dado eso, nuestro nivel de resistencia va a ser mucho menor que el de los iraníes, y nuestra tolerancia hacia las acciones del gobierno para mantener esta guerra también será más baja. En Irán pueden considerar cosas como el racionamiento, por ejemplo, si se ven empujados a esa situación. El racionamiento en Estados Unidos, o digamos en el Reino Unido, donde por cierto ya se está debatiendo, tiene un efecto político completamente distinto en la población, porque la gente se preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué sirve todo esto? Así que en última instancia todo se reduce, me parece, a esto. ¿Qué tan estable es políticamente Irán? ¿Qué tan fuerte es institucionalmente su gobierno? Creo que lo que hemos visto en las últimas 3 semanas es que es fuerte institucionalmente. Dado eso, probablemente, de hecho, de manera plausible, pueda resistir una guerra de desgaste mucho más tiempo que nosotros en Occidente. Y en algún momento, a medida que suben los precios, aumentan las carencias, y la gente en Occidente sufre presiones financieras y económicas, surgirán inevitablemente demandas de una solución política. Ese es el cálculo iraní. Esa es su estrategia. Esa es la guerra que han decidido que deben librar, lo que por cierto hace aún más probable que la lleven hasta el final. Y por supuesto, tiene todo el sentido para ellos. A día de hoy hay que decir que parece estar funcionando. Sí, creo que la guerra de elección es un componente importante, algo que los estadounidenses probablemente no pensaron bien. Cuando lanzaron un ataque sorpresa, Trump siempre enfatiza lo importante que es pillarlos desprevenidos. Eso tiene beneficios materiales en el campo de batalla. Puedes tomar a la otra parte por sorpresa. Pero el problema es que todas las guerras requieren cierto apoyo político de la sociedad en general. Y creo que una de las razones por las que el gobierno iraní se mantiene tan firme es porque, bueno, ¿qué va a decir el público? Normalmente, cuando una guerra causa un gran daño a la sociedad, la gente pregunta, ya sabes, ¿por qué no intentasteis negociar y evitar la guerra? Bueno, lo hicieron. Estaban en medio de negociaciones. ¿Por qué no estáis esforzándoos más ahora por buscar la paz y negociar? Bueno, esta es la segunda vez en solo unos meses que nos han atacado. Seguirán volviendo una y otra vez porque quieren destruirnos. Así que es muy difícil ver qué exactamente querría pedir el público iraní a su gobierno, porque parecen estar completamente libres de culpa. Hicieron todo lo posible por evitar la guerra, incluso si ahora quieren salir de ella. Ahora no parece probable que ninguna negociación logre eso. Sería solo otra artimaña, en contraste con Estados Unidos.
La gente ahora se pregunta, cuando las cosas van mal, es entonces cuando surgen las preguntas. Y hay buenas razones para preguntar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Cuál era el plan? Creo que ese era precisamente el punto de Joe Kent, que no había necesidad de hacerlo. Si las cosas hubieran ido bien, no habría dimitido, no estaría haciendo estas preguntas. Pero no, creo que se han cometido muchos errores. La planificación de la guerra, el control sobre la narrativa mediática. Quiero decir, todo es muy, muy caótico. Pero, si tienes algún pensamiento final... Bueno, creo que has hecho un comentario muy agudo y excelente. Quiero decir, para los iraníes, esta es una guerra que se les ha impuesto. Si vas a emprender una guerra por elección, y por cierto, si tienes la opción de ir a la guerra, deberías ser muy, muy cuidadoso. Siempre deberías, si eliges ir a la guerra, pensarlo de antemano con mucho cuidado. No estoy defendiendo que ningún gobierno emprenda una simple guerra por elección, pero si lo haces, si debes hacerlo, entonces piénsalo bien. En Estados Unidos se metieron en esto a la ligera y de forma frívola. El presidente Trump habló de una pequeña excursión, y aquí estamos. Bueno, con un ataque por sorpresa, también da a los aliados una razón para decir por qué quieren quedarse al margen. Eso es lo que dicen los europeos. Nunca se nos informó de esto. Nos pilló por sorpresa. Si no nos pedisteis opinión para empezar la guerra, ¿por qué pedís ahora que vayamos a ayudar? Probablemente viste el comentario de Trump a los japoneses, porque le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué no se informó a nuestros aliados? Y él respondió, bueno, quería fue una sorpresa. Vosotros hay mucho de sorpresas con Pearl Harbor. Así son las cosas. Bueno, lo sé, absolutamente frívolo. Pero debo decir que no deberíamos dejar que los aliados se libren tan fácilmente, porque cualquiera que observe esta situación desde la perspectiva de Europa, o Tokio, o de donde sea, debería haberlo visto venir. Y personas como Scholz y Macron tendrían que haber ido a Washington, exigiendo saber qué estaba ocurriendo, diciendo a los líderes estadounidenses, ¿de verdad vais en serio con esto? ¿Lo habéis pensado bien? ¿Cuáles son vuestros planes? ¿Y cómo va a afectarnos a nosotros? Así que de repente digan, bueno, ya sabes, no sabíamos nada de esto, es toda una sorpresa, surgió de la nada. Quiero decir, eso es un disparate. Y de nuevo, que hablen de esta manera, y esto se remonta a otras cosas sobre las que has escrito, ilustra una vez más hasta qué punto, especialmente en Europa, pero por supuesto también en Japón, hemos entregado por completo la conducción de nuestras políticas, nuestra diplomacia, nuestra política exterior a los estadounidenses, de modo que nos permitimos ser sorprendidos de esta manera. Bueno, como siempre, gracias. Y de nuevo, aconsejo a la gente que visite The Duran y vea tu análisis diario. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Gracias, muchas gracias, Glenn.